Noches, ¿cómo está usted? Jaime, qué gusto saludarlo. Sí, Encantado hoy de justamente, conversar con usted. gracias por esta llamada. Entiendo que usted quiere hacer alguna aclaración, referirse a lo que conversamos con la congresista Zenaida Solís, pero bueno, acá estamos. Y precisamente hoy el Sí. periodista Fernando Vivas hace un perfil de usted y dice que el domingo usted se enredó en unas declaraciones sobre las Fuerzas Armadas, no se va a permitir que se rompa el Estado de Derecho, que han despertado, dice Vivas, hasta apetitos de censura congresal. ¿Es ese enredo, digamos, lo que ha provocado toda esta percepción de que usted, el gobierno, quiere aplicar una suerte de resistencia, vulnerando ciertamente el Estado de Derecho, ¿no? Porque si una vacancia se aprueba, por más condiciones de salubridad calamitosas que en sectores importantes del país se vive, lo sería, ¿no es así? Sí, Jaime, justamente le llamaba porque acabo de venir del Grupo 8 de recibir los cadáveres del Muy penoso. oficial y los Sí. oficiales fallecidos en el BRAE. Entonces, ya para estar dejando de hablar de nuestras Fuerzas Armadas, que están haciendo una gran labor en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra la pandemia, en los diferentes frentes que están actuando, Jaime. Entonces, quiero dejar bien zanjado, porque desafortunadamente lo que yo dije en una entrevista en un canal el día domingo, Sí. han sido mal interpretadas. Y yo lo siento bastante porque probablemente no he sido claro y mi función como premier es buscar la unión de los peruanos y no crear resentimientos y desavenencias en otras. Yo lo siento bastante por esto. Y ahora lo quiero dejar bastante claro, Jaime. Cuando me hablaron de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, me hizo la apreciación la periodista que me estaba entrevistando. Yo le confirmé, sí, que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Y le dije, pero que también tienen como función velar por la Constitución, las leyes del Estado de Derecho, refiriéndome a que también están sometidos al poder constitucional. Claro. Usted dijo, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, claro, pero están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Esa es su función. No se va a permitir que se rompa el Estado de Derecho con tanta necesidad que hay de la gente, ¿no? Así es. Entonces, y ahí viene, en este momento, faltando 5 meses para las elecciones, realmente es una cosa de locos el estar pensando en cambiar un presidente. Se da cuenta que la idea que transmite es: no vamos a aceptar ninguna vacancia y las Fuerzas Armadas nos van a respaldar. O sea, hay interpretaciones que uno puede hacer y se entiende un poco así. Esa es la interpretación incorrecta, porque estábamos hablando de la no deliberancia de las Fuerzas Armadas. Y al hablar de las Fuerzas Armadas lo dejé bien marcado, que no son deliberantes y que están sometidos al poder constitucional. El otro tema estaba referido a que estábamos hablando también de otro punto anteriormente con la vacancia. Y le dije que no lo vamos a aceptar, no vamos a permitir que se rompa el Estado de Derecho, pero referido, Jaime, a que esta controversia se tiene que solucionar en el marco de la Constitución y las leyes. ¿Y por qué digo que no lo vamos a permitir? Porque si el Congreso continúa con el proceso, nosotros tenemos los instrumentos legales para no aceptar esto, ¿no? Como es, por ejemplo, una medida cautelar, una acción de amparo. ¿Están evaluando eso, Premier? ¿Perdón? ¿Lo están evaluando? Es decir, presentarían, si se admite el lunes, porque el lunes está en agenda del Pleno, esta segunda moción de vacancia. Si se admite a debate, ustedes, como Ejecutivo, presentarán una medida cautelar, una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sí, Jaime, sí. Nosotros estamos evaluando todas las herramientas legales que nos permite la Constitución y las leyes para evitar de que haya una mayor crisis en el país. Nosotros estamos defendiendo, no estamos ofendiendo a nadie, estamos defendiendo la gobernabilidad del país, porque creemos, Jaime, desde nuestro punto de vista, de que si a un presidente se le va a vacar por cada denuncia que aparezca cada mes, esto va a crear una ingobernabilidad en el país, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Pero por eso, al momento que me refiero que no lo vamos a aceptar, me refiero
que tenemos todas las herramientas legales dentro del marco constitucional y de las leyes que nos permiten. Eso, por favor, que quede claro. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con las Fuerzas Armadas, por quien tengo el más absoluto respeto y jamás permitiría que se ve involucrada en actos políticos. Yo, como premier, no tengo ninguna autoridad sobre las Fuerzas Armadas. Los comandantes generales no me deben ninguna subordinación, entonces no tendría ni la capacidad ni el poder, por más que tuviera la intención, pero jamás está en mi vida profesional respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y dejar que cumpla sus roles institucionales que le corresponden. No tiene nada que ver en este asunto. El Congreso, sin embargo, se adelantó y pues fue de la interpretación que le comento que varios han percibido lo mismo, ¿no? Que había una construcción gramatical que daba a entender que las Fuerzas Armadas estarían del lado de ustedes, del Ejecutivo, digo, si es que el Congreso incluso aprobase una vacancia. Y están pidiendo que usted vaya a dar explicaciones al Pleno del Congreso. ¿Las dará? Asistiré al Congreso las veces que me citan, Jaime, porque estamos dentro de una democracia, el Congreso tiene toda la potestad de citarnos, iremos cuando nos citen y aclararé que las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver en esta controversia en absoluto. Yo siempre he sido muy respetuoso de la institucionalidad como miembro de la Fuerza Armada y menos voy a siquiera en intención involucrar a las Fuerzas Armadas en una controversia como esta. Entonces, eso que quede bastante claro. Yo soy muy respetuoso, jamás he tenido la intención de amenazar o de pensar en las Fuerzas Armadas y yo lo siento tremendamente porque, repito, mi función como premier es buscar la unión de los peruanos y lo siento muchísimo si esto ha creado alguna confusión, algún resentimiento en algunos, yo lo siento bastante si no he sido claro en mis expresiones, pero estoy aclarando. Nada tienen que ver las Fuerzas Armadas en este asunto. Ajá. Y creo que el periodista Fernando Vivas utiliza la palabra más próxima a lo que pasó el domingo en Punto Final. Él dice que usted se enredó. Admitiría que pasó algo así, ¿verdad? Se enredó con las palabras y al final transmitió una idea que muchos han sentido que la estaba diciendo, lo que le digo, lo de las Fuerzas Armadas. Probablemente, Jaime, pero la intención, te lo digo de corazón, es que una cosa era hablar de las Fuerzas Armadas que no son deliberantes, y yo quise remarcar que también están sometidas al poder constitucional, y ahí fue punto, y luego enmarcar en otra cosa esta controversia que dije que no lo vamos a permitir, pensando en todas las herramientas legales que se tienen en la Constitución. Nada tiene que ver una cosa con otra. Y yo, por eso, si ha interpretado que estas dos cosas van juntas, yo pido la disculpa del caso por no haber sido claro o no haber podido separar tajantemente estas dos cosas. Ahora, cuando usted hace una primera aclaración, que la hizo en una actividad oficial ante reporteros, usted, sin embargo, hace esta aclaración, dice, las Fuerzas Armadas no están comprometidas en esto, pero acto seguido dice, el gobierno va a resistir, no es exactamente la palabra que utilizó, pero era la idea que se transmitía, que el gobierno no va a aceptar una moción de vacancia. Entonces, eso lleva, perdóneme, termino, eso lleva a interpretar, ok, ya, las Fuerzas Armadas están fuera, ¿no?, de la explicación, pero nuevamente se transmite la sensación de que no aceptarán una moción de vacancia. Yo le quiero preguntar categóricamente, si se aprueba una vacancia, a muchos no les gustará, a otros muchos sí les gustará, será ciertamente una situación de incertidumbre, de caos, y el señor Merino tendría que asumir la presidencia. Es lo que tendría que pasar porque así lo dice la Constitución. Ustedes van a, como Ejecutivo, si la medida cautelar no prospera, si la acción de amparo no prospera, digamos, poniéndonos en el peor escenario para ustedes como Ejecutivo, si la moción de vacancia se aprueba con 87 votos o más, ¿ustedes van a aceptar lo que resuelva el Congreso? Si el Tribunal Constitucional, Jaime, no acepta la medida cautelar y se realiza todo este proceso, estamos en una democracia y jamás
ocasionaríamos una crisis en el país, jamás. Aceptaríamos lo que se tiene que aceptar, Jaime. O por eso, aceptarían si es que, Sí, repito, en por el peor supuesto, escenario, o sea, si el Tribunal Constitucional... simplemente hay que dejar el gobierno, ¿no? No, Jaime, cuando yo digo que no vamos a aceptar que se rompe el Estado de Derecho, me estoy refiriendo justamente a eso, acudir al Tribunal Constitucional con medida cautelar, con acción de amparo. Si a pesar de todo eso el Tribunal Constitucional no lo accede o toma otra decisión, nosotros tenemos que aceptar porque estamos en una democracia. Ahora, ciertamente todo esto se gatilla, señor Martos, por las investigaciones que se siguen al presidente respecto a su gobierno regional en Moquegua, cuando fue gobernador regional en Moquegua. Y ciertamente los testimonios de algunos colaboradores eficaces o aspirantes a colaboradores eficaces dicen cosas y cosas gruesas, cosas muy graves. La postura, entre ellas las del Ejecutivo, algunos otros congresistas, un sector de la sociedad importante, es que el señor Vizcarra comparezca finalmente como investigado o acusado, eventualmente, al terminar su mandato, y si incluso sucediera el peor escenario, nuevamente un peor escenario, de una, qué sé yo, una prisión preventiva, un impedimento de salida del país, qué sé yo, pues el presidente tendría que acatarlo. Pero hay un problema, y es que la Fiscalía de la Nación tiene una indecisión, o así se transmite, de dos fiscalías que la señora Zoraida Ábalos no, aparentemente, pone orden. Entonces está el señor Juárez, está el señor Chirre, los dos dicen que van a investigar y el señor Vizcarra le va a enviar una carta el día lunes a la fiscal. Concretamente, ¿qué le va a pedir? Es una duda razonable. Y segundo, si es que usted públicamente hoy le pediría a la fiscal de la Nación que sea clara, que transmita una claridad y diga, ¿lo va a investigar Juárez o lo va a investigar Chirre? Es decir, simplemente orden, no una intromisión en las funciones del Ministerio Público. Jaime, en cuanto a los procesos de los colaboradores o los aspirantes a colaboradores eficaces, nosotros como gabinete y también el mismo señor presidente de la República hemos dicho en reiteradas oportunidades que esto se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias y que se haga en el ámbito que corresponde, que es la Fiscalía, el Ministerio Público. Y el señor presidente de la República ha dicho que inclusive para que lo investigue no necesita que sea en julio del próximo año, sino que lo puede investigar ya mismo. En cuanto a lo otro, en la controversia que hay que quién investiga al presidente, nosotros como gabinete no participamos en ese tema, el señor presidente lo está viendo personalmente de ello y ya el día de hoy dio declaraciones de que había enviado un documento solicitándolo a la fiscal para que aclare ciertos aspectos. No tengo el detalle del contenido, pero eso lo está viendo directamente el señor presidente. Entiendo eso, pero hay una citación ya al señor presidente para el martes 3 de noviembre a las 10 de la mañana que la firma el fiscal Germán Juárez. ¿El presidente asistirá? ¿Le ha dicho algo al respecto? No tengo conocimiento, Jaime, porque nosotros estamos involucrados diariamente las 24 horas en la problemática diaria que tenemos con la población, lo que es la pandemia, la reactivación económica. Diariamente estamos viajando los ministros. Yo hoy día acabo de regresar en la tarde para recibir, como te comenté, a los fallecidos. Acabo de regresar de Carhuajajo, es un centro poblado en Cangallo, en Ayacucho, para llevar los carritos pagadores de los bonos universal familiar que se está dando. Y realmente vemos muchísima necesidad en esa gente que te conmueve el corazón, Jaime. Entonces, estamos dedicados a eso y el señor presidente de la República seguramente con su abogado está enfocándose en este tema. Ahora, una última cuestión, y esto sí tiene que ver, digamos, con el señor Vizcarra como presidente de la República, y tiene que ver con... hay una citación también que el fiscal Reinaldo Avia le ha emitido al presidente, según el fiscal Avia, que lo dijo esta semana, en dos ocasiones.
en 2 ocasiones le ha enviado una citación y que evidentemente el presidente escoja el lugar, es la prerrogativa que tiene como presidente de la República, respecto a la investigación sobre la compra de pruebas serológicas, pruebas moleculares. La ministra de Economía ya ha ofrecido su testimonio luego de esta citación, pero el señor Avia, el fiscal, insiste en que el señor Vizcarra colabore con una testimonial. ¿La va a ofrecer? ¿Ha recibido la citación el señor Vizcarra? ¿Sabe usted algo al respecto? No he conversado de estos temas, Jaime, con el señor presidente. Las veces que hemos conversado estos días han sido exclusivamente de la problemática que tenemos, por ejemplo, de la vacuna, de la lucha contra la pandemia, de varios trabajos y proyectos que están entrabados y que tengo que concertar con los ministros para avanzar. No he comentado esto, seguramente ella tomará su decisión y ya dará la explicación del caso. Pero usted como premier, digamos, en privado, ¿le ha dado alguna recomendación sobre esta situación? No le he dado ninguna recomendación, pero el señor presidente desde el comienzo de todas las investigaciones que se le iban dando, está dando todas las facilidades para investigar. Él está llano a cualquier investigación que se tenga que realizar y seguramente que pronto dará una respuesta referente a esto. Perdone la inquietud, le escuché hace un momento decir que trataba justamente con el presidente sobre temas referidos a la vacuna. ¿Hay alguna novedad que usted quiera compartir con nosotros? ¿Hay algo nuevo respecto al tema de las vacunas? ¿Algún convenio? ¿En qué se ha podido avanzar? ¿Qué actualización hay sobre esto? Sí, ya se ha realizado el pago de 21 millones de dólares como adelanto a COVAX Facility. Ya se firmó el convenio con Pfizer. Se está por firmar el convenio con Sinopharm de China, que tiene un cronograma, y también con la vacuna rusa, que básicamente son los que nos están manifestando que probablemente su vacuna esté el primer trimestre del próximo año. Hay un equipo multisectorial que está monitoreando esto y que lo está liderando la Cancillería y el Ministerio de Salud. También nos está apoyando un grupo de empresarios y estamos trabajando no solamente para ver cuál de las vacunas está avanzando más rápido en la experimentación de la fase 3 y cuál es la más asequible para nosotros comprar, sino también estamos viendo toda la parte logística para recibirla, hacer la distribución y la aplicación de la vacuna, que es un procedimiento bastante complejo, por eso que lo estamos viendo en bastante detalle, claro, porque cada una de las vacunas tiene una característica diferente y hay que adaptar las cadenas de frío para cada una de ellas. Ahora, COVAX, Pfizer, Sinopharm, y me parece que dijo alguna otra más, pero ¿se puede entonces ya con este pago, con este adelanto, se puede hacer una estimación de en qué momento preciso de la cronología futura inmediata calcula el gobierno que va a comenzar a vacunar a peruanos, entendiendo el orden de quienes están en la primera fila y toda la explicación que ya se ha hecho? ¿Hay alguna estimación, una proyección en el tiempo? Jaime, en este momento lo único preciso que tenemos, lo único confirmado, es que todos los laboratorios más avanzados con quienes estamos conversando están en la tercera fase de su experimentación. Claro. Eso es lo único concreto. El resto son escenarios probables. Hay algunos laboratorios que nos han ofrecido probablemente en diciembre y otros el primer trimestre. Nosotros como gobierno estamos diseñando escenarios probables, que llegue el primer trimestre, que llegue el segundo trimestre o que llegue el segundo semestre. Porque cada escenario tiene una respuesta para dar. Por ejemplo, si no llega la vacuna en el primer trimestre, ¿cómo van a hacer las elecciones? Y eso tenemos que conversar con los organismos del jurado electoral. Muy bien, señor Martos, le agradecemos por esta entrevista y será hasta una nueva oportunidad. Gracias por los alcances y la información y las declaraciones que ha hecho usted en el programa. Hasta una nueva oportunidad. Que tenga una buena noche. Muchas gracias, Jaime. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros, con nosotros. Vamos a la pausa en el programa y nos metemos de lleno en el segundo asunto que se verá el día lunes en el Congreso de la República. No es solo la segunda moción de vacancia, si se admite a debate o no. También está
un texto consensuado, sustitutorio del retiro de los fondos, una buena parte de ellos, de las AFP, porque nada está dicho.